bastante explícito, como ser la primera vez y ser un ejemplo de esto, ¿verdad? Tenemos un intercambiador de calor, donde por un lado entra el producto que se quiere calentar o ganar calor, ¿verdad? Y sale, o sea, entra a una temperatura T inicial o T de input y sale con una T de output, T de salida, ¿sí? Por otro lado, para calentar este líquido, entra por acá, se utiliza vapor, ¿verdad? Por esta cañería, ¿sí? Y sale acá vapor condensado, por así decirlo. Eso es el proceso, muy simple, ¿verdad? Para entender. Entonces, como el objetivo, vamos a decirle, del proceso del intercambiador de calor es ganar calor o calentar el producto que entra acá. Entonces ponemos qué cosa acá. Voy a agrandar un poquito más esto para que se pueda ver. Ahí están viendo bien. Sí, profe. Sí. ¿No? Ok. Bueno, entonces ponemos como variable medida acá, vamos a decirle un transmisor de temperatura, transmisor indicador de temperatura acá, en este punto, ¿verdad? ¿Por qué ponemos ahí? Porque nos interesa el valor de la variable, el valor de la temperatura de salida del producto. Por eso ponemos un medidor acá, ¿sí? Ahora bien, ¿qué tendría que yo regular, ¿verdad? O manipular para que este producto tenga o salga a la temperatura de salida o una temperatura determinada? Y voy a poner una válvula sobre la cañería de vapor que entra acá, ¿sí? Entonces ponemos una válvula con su actuador. Entonces tenemos ahí una variable medida acá y una variable manipulada acá. ¿Qué medimos acá? Temperatura. ¿Qué manipulamos acá? ¿O sobre qué variable manipulamos? Manipulamos sobre el caudal de vapor. Entonces, ahí yo necesito un controlador para poder armar mi lazo de control realimentado simple. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo se explica esto? Tenemos acá un transmisor indicador de temperatura que pertenece al lazo 15 que está en el campo, ¿sí? Que transmite electrónicamente a este, ¿verdad? Le falta acá un cuadrado para que sea un display, pero como es esquemático, pone nomás así y como es un ejemplo, se pone como un elemento discreto, pero para completar esto sería como un cuadrado acá y ahí sería un display, por ejemplo, un display compartido. Entonces tenemos tengo el controlador acá, controla, indica la temperatura y el controlador, ¿verdad? Como todo controlador, tiene un set point, tiene un valor deseado. ¿Pero valor deseado de qué? De la variable medida. ¿Y cuál es nuestra variable medida acá? La temperatura. O sea, yo quiero que salga acá este líquido, por ejemplo, a 120 grados centígrados. Entonces yo seteo a mi controlador 120 grados centígrados. Entonces, cada información en tiempo continuo va a ir leyendo eso y va a ir comparando ese controlador y va a ir de acuerdo al valor que en tiempo real va a enviar información a este elemento final de control para que pueda abrir o cerrar o regular esta válvula. O sea, si nosotros hacemos un gráfico de esto en un tiempo T1, por ejemplo, ponemos el ejemplo, acá el valor de temperatura va a ser 120 grados. Entonces, si sale por abajo, ¿qué le tiene que decir el controlador al elemento final de control? ¿Qué información le tiene que enviar? Le tiene que decir, tenés que abrir más la válvula en un porcentaje X determinado, ¿sí? Entonces va a abrir más la válvula y después de un cierto tiempo se va a ver el efecto ese, porque va a calentar más, ¿verdad? Se va a ver el efecto y ¿qué va a pasar?
acá se va a salir el producto que queremos, va a salir un poquito más caliente, ¿cierto? Entonces nuevamente va a medir acá, va a enviar la información, va a comparar un tiempo T2, por así decirlo, y vamos a suponer que ya sale ya ahora 130 grados centígrados. Entonces ya superó ya el set point. Entonces, ¿qué le va a decir este controlador al elemento final de control? Le va a decir que cierre un poquito más la válvula para que entre menos cantidad de calor acá, de vapor, perdón, y así poder bajar un poquito más la temperatura. Porque el objetivo del controlador es, o del proceso en sí, es que el producto salga a una temperatura X deseada, que en este caso es nuestro ejemplo que estamos diciendo, es de 120 grados. ¿Te entiendes? Ese es el concepto en sí que hay que entender. Después ya viene que este instrumento le envía una información electrónica a este controlador, el controlador compara con el valor de set point y luego le envía una información electrónica. Acá tenemos un instrumento, un traductor IP, ese traductor convierte la señal electrónica a una señal neumática, en este caso está pegado, ¿verdad?, por el actuador, pero sabemos que el actuador neumático no puede operar, no puede autooperarse, vamos a decirle, necesita recibir señal neumática para que pueda abrir o cerrar la válvula. Rápidamente hay que acordarse de la parte neumática, ¿verdad? Que el pistón neumático o el diafragma neumático tiene que recibir una señal neumática, ¿verdad?, para que pueda operarse. Entonces es así como se tiene que interpretar este diagrama de instrumentación. Y acá tenemos te muestra todo como un ejemplo, dice sensor transmisor, que es este instrumento, este es un controlador, te muestra acá, te dice que envía una señal de corriente, te dice que un valor deseado en temperatura en grados centígrados, vos podés, te marca con una flechita acá que vos le tenés que introducir, ¿verdad? Acá también se envía una señal de corriente miliampere, ¿verdad? Y acá te dice que está un actuador, ¿verdad? La variable manipulada, o sea, es bastante explícito, vamos a decirle, como ser el primer ejemplo. Y así, es así que debemos, vamos a decirle, interpretar un diagrama de lazo de control de proceso. Bueno, ¿se entendió esta parte? Sí, profe. Vamos a avanzar entonces. Vamos al siguiente ejemplo. Vamos a ver un poco, vamos a ir aumentando así de nivel de complejidad, vamos a decir. En este caso tenemos un sistema de control de nivel. Tenemos un estanque, acá dice que es de 10 metros, ¿verdad? Y se tiene que controlar los niveles máximos y mínimos en el estanque. Ese es el desafío. Tenemos una válvula acá manual, ¿verdad? Que manualmente se inyecta acá, vamos a decirle, digamos, un líquido determinado, puede ser agua o cualquier otro líquido, ¿verdad? Entonces, como el objetivo es mantener, ¿verdad?, cierto nivel acá de máximo y mínimo acá, entonces tenemos una cañería de salida acá abajo, y sobre esa cañería de salida ponemos una válvula que va a regular o que va a actuar o que va a ser manipulada, ¿verdad?, sobre el flujo de ese líquido. ¿Se entiende? Entonces, tenemos acá nuestro transmisor de nivel, LT, ¿verdad? Transmisor de nivel. En este caso, en este ejemplo, un monolazo no tiene numeración, pero debería tener, ¿verdad? Para hacer. Es muy esquemático así como está, ¿verdad? Pues todo es como un instrumento discreto, no está estrictamente como lo que nosotros vamos a estar acostumbrados. Este transmisor de nivel envía una señal a este controlador indicador de nivel, ¿verdad? Y este controlador indicador de nivel
va a tener su set point. Puede tener en porcentaje, o sea, o en altura, o en volumen, de la manera que sea, ¿verdad? Por ejemplo, su valor mínimo tiene que estar a un 5% de la capacidad de este 10 metros, ¿verdad? Y su valor máximo de llenado va a estar a un 95%, por así decirlo. Entonces, este transmisor de nivel le va a enviar esa señal cuando llega este a 5% y cuando este llega a su máximo que va a ser 95%, le va a enviar una información que en este caso, como sé el ejemplo, es una señal neumática. Pero tranquilamente esto puede ser una señal electrónica, ¿verdad? Entonces, este controlador, ¿qué hace? Compara con el set point, ¿verdad? Y de acuerdo, si está por debajo de 5%, si se va acercando, le envía a este actuador esa información y de acuerdo a esto regula, ¿verdad? Si va a descargar o va a mantener cerrado o como esté prefijado, vamos a decir. Es muy sencillo este lazo de control, pero es así como actúa. Bueno, acá podemos ya, vamos a decirle, hacer varias cosas, ¿verdad? Podemos hacer más complejo todavía esto, por así decirlo. Yo puedo poner esta válvula manual que sea también así como esta válvula de control, ¿verdad? Entonces yo este controlador conecto con esta válvula de control, entonces puedo manipular sobre la válvula de entrada también de caudal, sobre la cañería de entrada, perdón, ¿verdad? Al estanque, ¿verdad? Esas son variantes ya que uno puede hacer. Además, puedo cambiar, en vez de que sea máximo y mínimo, puede ser que me interese que valor al 50%, una cosa así. Entonces puedo cambiar mi tipo de transmisor de nivel. Son ya cosas que se puede ir jugando, ¿verdad? Y se puede ir completando, ¿verdad? Profe, Sí, la señal neumática sí. que envía, ¿cómo sería eso? O sea, me imagino una señal eléctrica, ¿verdad? Pero no una neumática. O sea, ¿cómo funcionaría ese sistema? A ver, justamente anteriormente, antes de, vamos a decirle, eh, antes de que entre la electrónica, ¿verdad? Solamente había neumática y los controladores, ¿verdad? Eran neumáticos. Hoy justamente le voy a mostrar un controlador del tipo neumático, ¿verdad? Y un controlador tipo neumático tenía su entrada, tenía su salida y era un cañito, ¿verdad? Y lógicamente te estoy hablando de los años 70, 80, hasta inclusive 90, ¿verdad? Y después entró la electrónica, ¿verdad? Y bueno, después ya los diferentes tipos de comunicaciones, de fibra óptica, ahora ese es un mundo aparte otra vez de los sistemas de comunicación. Pero este es un ejemplo para poder entender nada más. Esto puede ser, lógicamente ahora ya es impensable esto, ¿verdad? O sea, no va a tener más un transmisor de nivel neumático, ¿verdad? Esto ya es muy rudimentario. O sea, yo le pongo una rayita más acá y se convierte esto a electrónica, ¿verdad? Es así. Las dos rayitas simbolizan que es neumático. Sí, ¿se acuerdan de que en la clase pasada vimos eso? Sí, sí, no me acordaba. No. Sí, sí, sí. Por eso tienen que ir practicando, tienen que ir mirando los tipos de señales, inclusive en el test. Creo que tenía el test también. El segundo menciona algo de eso. Entonces, es así, ¿verdad? Y bueno, igual que el anterior, este también se puede complicar y se puede uno poner más cosas, ¿verdad? Yo qué sé, yo puedo poner una válvula de control sobre la entrada de mi líquido, ¿verdad? Y ahí ya tengo más lazo de control, ¿verdad? Fíjense,
Si yo esta válvula manual lo hago también con una válvula de control igual a esta, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a lo que sale a mi temperatura, yo voy a enviar señales para manipular sobre esta válvula y también sobre esta válvula, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se quiere con ese tipo de cosas? Se quiere hacer que el producto final o que esto se va a armar como si uno hace punto a punto, se va a armar como una curva, ¿verdad? Y la cuestión es que del set point, esa curva en tiempo real no se tiene que alejar mucho. El error tiene que ser mínimo. Por eso es que más adelante vamos a ver el integrativo, el derivativo, ¿verdad? Vamos a ver el concepto del integrativo. El integrativo trabaja de que no haya mucha desviación de set point con respecto vamos a decirle, al valor real, ¿sí? Y el derivativo trabaja en la horizontal. O sea, vamos a ver un gráfico ahora que ahí se va a entender eso. Pero adelantando un poquito más lo que se viene, ¿verdad? La próxima clase pues vamos a ver eso. Bueno, y así se puede ir dando... Profe, perdón, ¿puedo sí. explicar otra vez qué era integrativo o derivativo? No les quiero todavía confundir porque no es todavía, eso vamos a ver con más detalle y con más rigor en la próxima clase. Pero lo que le quería decir nomás es que si uno hace una curva de comportamiento de la temperatura, yo pongo en la Y pongo temperatura y en la X pongo el tiempo y se me va a formar, siempre se forma como una curva sinusoidal. Y esa curva sinusoidal, si yo pongo como objetivo, ¿se acuerdan del ejemplo? Pusimos 120 grados y yo trazo un 120 grados. Alrededor de ese 120 grados, como que va a ser una línea recta horizontal, se va formando curvas, ¿verdad? Y la idea es que esas curvas no, si es por encima, quiere decir que ya estás, si estás coccionando algo, quiere decir que ya quemaste todo. Si es por debajo, falta de cocción. Eso es la interpretación en el caso de temperatura. O falta de temperatura o calentaste todo el producto ya. ¿Se entiende? Entonces, qué es lo que se desea para este tipo de problema? Que el líquido o lo que vos estás controlando no se aleje del valor de set point que vos lo definiste. ¿Se entiende? Entonces, este tipo de control, vamos a ver después, que tiene ventajas y desventajas. Y adelantándonos al siguiente capítulo, una de las desventajas que tiene es que tiene muchas oscilaciones. El control de alimentado simple, ¿sí? Y vamos a ver que agregándole un integrativo se puede solucionar eso. Agregándole un tipo proporcional se puede minimizar. Nunca, vamos a decirle casi nunca es cero error, ¿verdad? Eso es muy difícil. Lo que se trata de hacer es siempre minimizar por completo el error en tiempo real para que eso marche bien, ¿verdad? ¿Entiendes? Bueno, vamos a pasar al siguiente. Este ya vimos. Por ejemplo, ¿verdad? Este lazo de control, fíjense que es una variante a la que nosotros, vamos a decirle, estuvimos bien. Entra mi producto frío acá, sale mi producto caliente, tenemos mi temperatura, tenemos el controlador indicador de temperatura, ¿verdad? Y hasta acá conocemos, ¿sí? ¿Sí? Hasta acá conocemos. ¿Qué se le agregó sobre la línea de vapor? Y fíjense, FT dice, ¿verdad? Quiere decir que es un transmisor de flujo, ¿verdad? F es la etiqueta de una placa orificio, ¿sí? Se utiliza una placa orificio para medir el flujo, el caudal. Hay una relación entre caudal y presión, o sea, una medición indirecta del caudal. Más adelante vamos a ver eso
cuál es la relación que existe, vamos a decirle, entre presión y caudal y por qué se pone una placa de orificio para poder medir caudal acá. De momento vamos a asumir que acá hay un sensor de flujo, entonces yo estoy midiendo flujo por acá, estoy midiendo temperatura por acá y en función de eso este controlador está manipulando sobre la válvula de vapor. ¿Sí? Que si vemos bien, ¿verdad? Y ustedes que leyeron el capítulo de control realimentado, ¿qué pasa acá? Fíjense, este es como un lazo externo grande y acá yo tengo como un lazo interno que me está controlando qué cantidad de vapor está entrando acá, ¿sí? Y este tipo de control, ¿cómo se llama? ¿Sí? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Se acuerdan? Control de relación, control en cascada, control en realimentado simple. Fíjense que dentro de 2 semanas tenemos nuestro examen, ¿verdad? No sé si alguien me puede responder, por favor. Sí, profe, dentro de 15. Sí, entonces tiene que ir reforzando. La idea un poco del Socrative era eso, ¿verdad? Que ustedes puedan leer, ¿verdad? El material para poder contestar esas preguntas, ¿verdad? Por eso deberían saber esto ustedes, ¿verdad? Esto es un control en cascada, ¿se acuerdan de esto? Solamente que el que vimos estaba aplicado a un mezclador, ¿cierto? Pero los tipos de controles se pueden aplicar a diferentes procesos. Entonces, acá, hasta acá conocemos. Lo único que se le añadió acá es la variable medida caudal, ¿sí? Entonces, yo les pregunto, ¿cuántas variables medidas tiene este proceso? ¿Quién me puede responder? ¿Cuántas variables medidas tiene? Temperatura y caudal. Temperatura y caudal. Caudal. Correcto. Temperatura del producto caliente. Ojo, eso también, mira, eso para los exámenes, les repito eso, que tienen que definir bien, o sea que una cosa es decir temperatura y caudal, así como dijiste, pero acertaste 50%. ¿Por qué? Porque no definiste temperatura, puede ser temperatura de vapor también, yo puedo entender que es temperatura de vapor y caudal del producto. En este caso específico, bueno, es muy difícil confundir, pero imagínense que todo un proceso, o sea, nosotros estamos viendo en particular cada proceso ahora, pero imagínense que vos tengas la caldera y que tengas otra vez varias calderas, ¿verdad? Entonces, uno tiene que ser bien específico. Entonces, al decir bien específico, uno tiene que decir transmisor, indicador de temperatura del producto caliente o del producto X, ¿verdad? Transmisor de caudal de vapor. Entonces, uno define bien la variable que vos estás midiendo. ¿Y cuál es la variable manipulada? El caudal. El caudal. Correcto. ¿Pero caudal de qué? Un ratito. ¿Cómo? De vapor. Correcto. El caudal de vapor. Y ahí uno tiene la variable medida y la variable manipulada, ¿verdad? Eso es importante. En este caso es muy sencillo, pero vuelvo a reiterar. Uno puede tener, vamos a decirle, a ver un poco, vamos a adelantarnos un poquitito, un ratito. Claro, quiero que abra un poquitito su
Imagínense que tengan una cosa así, ¿verdad? Este es un proceso nomás, y acá hay varias cosas, ¿verdad? Fíjense, que al final de la clase vamos a comprender esto, de qué se trata, ¿verdad? Pero se entiende a lo que me refiero, ¿verdad? O sea, uno puede tener varios instrumentos sobre un proceso, entonces uno ya tiene que ser bien específico, ¿verdad? Entonces por eso le insisto en eso. Bueno, siguiente ejercicio. Tenemos una bomba, ¿sí? Centrífuga dice acá. La bomba succiona por una cañería e impulsa por otra, por su salida, ¿sí? Y bueno, tenemos un control sobre la presión de succión y la presión de descarga, ¿sí? Fíjense acá, ¿por qué digo presión? Porque está la letra P acá. Eso es lo primero que me indica acá que estoy midiendo presión. Tengo un transmisor de presión acá, un transmisor de presión acá. Entonces, ambos están enviando, ¿verdad? Señales electrónicas a este controlador indicador de presión, y abajo dice pertenece o se le etiqueta a este instrumento como 1A y a este como 1B para diferenciarlo. Entonces, ¿qué dice? Ambos otra vez envían señales, ¿verdad? A este instrumento que hace comparativo, por así decirlo, ¿verdad? Que en la realidad es parte de todo, puede ser esto todo un controlador, ¿verdad? Entonces, ¿qué está haciendo acá? Dice menor que, dice, o sea, mientras que la presión de succión sea menor que a la de descarga, entonces va a enviar una señal. O sea, la condición de algo, ¿verdad? Es que tiene que ser, esta presión tiene que ser menor a esto. ¿Se entiende? Entonces, para evitar, ¿qué les parece que es esto? A ver, ¿quién me puede ayudar? ¿O quién me puede decir? Para que no explote una caldera o algo. Mm, más o menos. No está tan relacionado con caldera. Vamos a ceñirnos más con, tenemos una bomba. O sea, le hago otra pregunta. ¿Qué pasa si es que acá no hay la succión, no hay líquido? ¿Verdad? Este está succionando, esta bomba está succionando en un tanque imaginario acá. ¿Qué pasa si es que no succiona nada? La bomba va a trabajar en vacío. Si la bomba trabaja en vacío, ¿qué va a pasar? Se destruye. Se destruye, se va a engranar, se va a recalentar, se va a explotar, algo va a pasar. Entonces, sencillamente acá para eso se le pone una condición. Mientras que acá haya presión, entonces seguramente vos podés abrir y podés trabajar. No, nos muestra nomás la parte, esto también es otra cosa que se puede hacer, ¿verdad? Eh, eh, Acá como un ejemplo, y un ejemplo muy sencillo, entonces pone dos condiciones nada más, pero yo puedo poner una condición más acá, y bueno, cuando este está vacío, parame la bomba sobre el motor. ¿Se entiende? Son complejidades que uno puede ir agregando, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, vamos a ir pasando a otro, a ver, pues este es muy sencillo también, vamos a ir a uno, este también es muy sencillo. Vamos a este que es un poquito más complicado. Y vamos a pasar al siguiente capítulo ya. Bueno, acá tenemos un tanque de mezcla, ¿verdad? Muy parecido a lo que en el capítulo 2, donde se está inyectando un
un líquido F, ¿verdad? Probablemente sea líquido frío, por así decirlo, y un líquido C, un líquido caliente, ¿verdad? ¿Se entiende? Entonces, el objetivo de este tanque de mezcla, dice que se mezclen los dos líquidos, ¿verdad? Entonces, nos importa acá, en este ejemplo, la temperatura, ¿verdad? Está midiendo acá temperatura. Tiene un transmisor indicador de temperatura, ¿sí? Este transmisor envía una señal electrónica a un controlador y ese controlador, ¿verdad?, actúa sobre un controlador en adelanto, dice. ¿Sí? Y fíjense acá, vamos a decirle, este controlador, por así decirlo, envía una señal acá a este controlador indicador de flujo. Fíjense que acá para pasar, tipo que la señal pasa por detrás del tanque, ¿verdad? Para entender bien acá, pero acá está enviando una señal y después desaparece la señal, ¿verdad? Y después acá aparece otra vez. En realidad pasa por detrás nada más y acá continúa, ¿verdad? Y este controlador posiciona o manipula esta válvula que está sobre el caudal, perdón, que está sobre la cañería del líquido frío, ¿sí? Que a su vez tiene un qué, tiene una placa de orificio y tiene un transmisor de caudal acá, fíjense. Entonces son varias cositas ya acá, por este lado. Y acá también tenemos la misma cosa, ¿verdad? Tenemos acá, se mide acá la temperatura, ¿verdad? A que está entrando acá y se mide también el caudal, ¿sí? Pues tenemos un transmisor de caudal, ¿sí? Entonces, este controlador en el adelanto recoge esa información de caudal y temperatura y envía esa información a este, ¿verdad?, controlador indicador de caudal, que a su vez recibe información también de cuánto caudal frío está entrando, ¿verdad? Y de acuerdo a eso, de acuerdo a un set point que se le pone acá, ¿verdad?, a qué temperatura va a estar. Por ejemplo, vamos a suponer que la temperatura de mezcla que yo quiero sea de 80 grados centígrados, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esa información, él va a regular, él va a meter más, vamos a decir, líquido frío, o vamos a decirle, cerrar más. Fíjense toda la información. Por un lado acá la temperatura de la mezcla, por otro lado acá se mide el caudal, vamos a decirle, en que está entrando el líquido caliente. También se mide a qué temperatura está entrando. Esa información captura ese controlador, ¿verdad? También se está midiendo acá la temperatura del líquido frío. También captura eso. Todo eso mete en el algoritmo, en la ecuación que fue preprogramado antes y de acuerdo a la comparativa del set point, que acá nos dice, envía una información electrónica, ¿verdad?, a este elemento final de control. ¿Qué hace este señor que está acá, este FI abajo 1? ¿Qué hace? Esto vimos también en la clase pasada, cuando la I está como segunda letra. Y vuelvo a reiterar. Es un traductor de qué cosa? De señal de corriente eléctrica a una neumática. Entonces, ¿por qué traduce esa señal? Porque acá este señor que está acá, el actuador neumático, ¿verdad?, tiene que actuar justamente con aire comprimido, ¿verdad? Y ahí recién puede actuar sobre esta válvula, puede manipular. Entonces, esto ya es algo un poquito más pensado, analítico, ¿verdad? Entonces, ya es un poquito más complicado que los lazos anteriores. ¿Se entiende? Entonces, si yo les pregunto, ¿cuáles son las variables medidas acá? ¿Quién? Caudal, temperatura del aire frío y del aire caliente, el vapor.
Claro, caudal del líquido caliente, caudal del líquido frío. Pero fíjense acá, este indicador de temperatura no es un transmisor de temperatura. Fíjense de acá, no sale ni una señal, ¿sí? O sea que este indicador de temperatura es como, está puesto nada más. No sé si alguien vio ya un indicador, un medidor de temperatura industrial o un manómetro, ¿verdad? Que está puesto nada más por vamos a decirle, in situ en el lugar, por la cañería. No es como este, que justamente es un transmisor de temperatura. Hay una diferencia. Este probablemente sea un PT100, que más adelante vamos a ver, un termómetro de resistencia, un termocupla, ¿verdad? Este, sin embargo, no transmite. Este indica nada más. Esa es una diferencia entre este y este, ¿verdad? Eso le menciono porque la compañera me dijo, ¿verdad?, que acá también como variable medida era también la temperatura del líquido frío. Y no es así. Solamente la variable medida es el caudal del líquido frío. Acá sí. Acá hay dos variables medidas. Acá caudal y temperatura del líquido caliente, por así decirlo. ¿Se entiende la diferencia? Sí se entiende, profe. Profe, con la formación de medido es que vas a utilizar ese dato. Si no ¿Cómo? si usas el dato es cuando es medido. No, he medido cuando interviene en el lazo de control. Este es como un instrumento discreto que está nomás ahí indicativo. Es como si fuera que, a ver un poco. A ver, vamos más arriba para entender. A ver. Un ratito. Acá. Fíjense, esta válvula manual, ¿interviene dentro del lazo de control? No interviene, ¿verdad? Por eso les puse el ejemplo hace rato. Una variante a este ejercicio podría ser que yo automatice también y ponga esta válvula manual como una válvula de control, así como este. Este es una válvula de nivel, ¿sí? Una válvula de nivel, ¿sí? ¿Por qué está etiquetado como BL? Porque es una válvula del nivel, porque el nivel es lo que yo estoy midiendo acá. ¿Se entiende? Van a encontrar mucho de eso. A eso me refería. Entonces, esto es un instrumento discreto, se le dice, cuando también, ¿verdad? Cuando es indicativo, ¿verdad? Los indicadores de temperatura y los indicadores de presión y también indicadores de nivel, ¿verdad? Ustedes van a encontrar que son manuales, que están ahí, indican nada más, ¿verdad? In situ, ¿verdad? Es más, generalmente se pone, por ejemplo, un PT100 y a su lado un medidor de temperatura, un indicador de temperatura también. Entonces, ¿para qué se hace eso? Porque si vamos a suponer que el PT100 falla, ¿verdad? Que se descompuso, qué sé yo, se quemó por una descarga o algo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vas a saber si es que está midiendo o no, ¿verdad? O si es que está midiendo bien también. Puede ser que se descalibre también el medidor, el transmisor de temperatura. Entonces, justamente vos tenés, ¿verdad? Acá al lado, por ejemplo, se puede poner también un TI acá, un TI de lazo 2, ¿verdad? Entonces uno puede poner y por radio se va in situ, uno, bueno, te marca, qué sé yo, líquido caliente, está entrando a 110 grados. Y si tu sensor de temperatura, tu transmisor de temperatura te tiene que indicar también, o sea, te tiene que medir también en el panel de control, en este controlador, te tiene que indicar también que está entrando realmente ahí 110 grados. ¿Se entiende cuál es la diferencia entre un transmisor de temperatura y un indicador de temperatura o indicador de nivel? Eso es muy importante diferenciar. Hay muchos que confunden después y ponen también que este es parte del lazo de control también. En este caso no comunica nada, él solamente indica,
Está ahí presente e indicativo, ¿verdad? Como un backup, por así decirlo. Sí, Entonces vos podrías no tener, por ejemplo, ese indicador de temperatura que está ahí a la derecha. Y sí, perfectamente. Yo puedo, así como acá, viste, acá no hay nada, Sí. ¿verdad? Y puedes Acá agregar. yo puedo suprimir. Ahora bien, si yo le pongo punteadito acá, comunico con este controlador y encima en vez de indicar le pongo TT, así como está acá, ahí cambia la cosa. Ahí ya estamos hablando de un sensor que envía, o sea, no solamente mide e indica, sino que mide y además transmite. O sea, comunica, mide el proceso. ¿Se entiende? ¿Cuál es la diferencia? Sí. Y entonces un indicador nunca va a poder tener la línea punteada, o sea, porque no puede enviar señal. ¿Verdad? El indicador no, No. pero también hay otros casos. Hay otros casos que el sensor es bastante ya avanzado y aparte de transmitir, te indica ahí localmente, o sea que tiene como un display. Por ejemplo, el grupo que le va a tocar, vamos a decirle, investigar un poco temperatura o presión, van a encontrar que hay instrumentos que aparte de indicar, transmite también. Tiene un pequeño display ahí que es digital ya, ¿verdad? Digamos, transmite e indica qué temperatura está ahí, vamos a decirle, in situ, ¿verdad? Así es. Bueno, vamos a dejar acá. Yo le voy a pasar este ejercitario. Creo que ya está luego en el aula. Y sobre este vayan practicando en base a lo que vimos hoy. Y bueno, para ir absorbiendo la información, vamos a hacerle. ¿Está bien? ¿Alguna consulta, pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? Profe, y para el examen sería, por ejemplo, vos nos pones un diagrama así, nos tenemos que explicar así como vos explicaste qué hace cada un indicador, qué es lo que pasa en el sistema. Claro, podría ser un tema eso. Así mismo. O sea que, sí, así mismo. O sea, tenés que definir la variable medida, la variable manipulada, tenés que entender el lazo de control, cómo funciona, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Así mismo. Claro, lógicamente esto se puede hacer un poquito más complejo, ¿verdad? O sea que vieron acá, de lo más sencillo nos fuimos a lo más, nos fuimos, vamos a decirle, complicando la cosa. Es más, ahora podemos ver, vamos a ver ya, ejercicio, una cosa así, ¿verdad? Y así como está acá, siempre hay que entender primero el problema, ¿verdad? Eso es el proceso, perdón. El proceso hay que entenderlo primero, ¿verdad? Entonces, esto nomás está como un ejemplo, está como un extracto trae de algo, ¿verdad? Y explica el lazo neumático. Pero podemos asumirlo y en vez de que sea la doble raya que indica neumática, ponemos una rayita más y la convertimos en electrónica, ¿verdad? Solamente que ahí en casos como este, por ejemplo, de esta válvula, acá necesita vamos a decirle, un transductor, ¿verdad? Pero vamos a tratar un poco de entender esto, por ejemplo, ¿verdad? Fíjense que acá entra un producto acá, a ver un poco, si viene acá por acá comienza, viene
agua caliente, agua fría, acá un mezclador, entra acá, entra al tanque, ¿verdad? Y por otro lado, hay una descarga acá, ¿cierto? Acá también hay una cañería, ¿verdad? Que también entra acá, ¿sí? Y, a ver un poco, entonces vamos a concentrarnos un poco sobre esta cañería para ver qué es lo que pasa. Entonces, una de las maneras para poder reconocer un lazo de control es fijarnos un poco en los numeritos. Todos los numeritos que tienen iguales ya es un indicativo que pertenece a un lazo de control. Fíjense acá, este instrumento tiene 301, 301, 301, 301, 301. Entonces, y acá también hay otro 301. Entonces, vamos a concentrarnos un poco acá, todos estos instrumentos que tienen 301, ¿sí? ¿Y qué tenemos acá? F, ¿verdad? ¿Y F qué indica? ¿Verdad? Que estamos midiendo caudal acá sobre esta cañería que está entrando acá, ¿sí? Entonces tenemos un transmisor de caudal. Ese transmisor de caudal, así como está acá, envía una señal neumática, ¿sí? Esa señal neumática, como tenemos una FI y tenemos el símbolo acá de raíz cuadrada, se le extrae la raíz cuadrada a la señal de input, ¿verdad? Y eso es lo que entra acá en este controlador indicador de caudal, que por cierto te dice también que registra, ¿verdad? Entonces este controlador tiene un valor de set point, a lo mejor tiene, qué sé yo, 10 litros por minuto, ¿verdad? El caudal acá. Entonces va a comparar con su set point y de acuerdo a eso va a enviar una señal acá a este elemento final de control que es el actuador con su válvula. Como es neumático acá, no hay un transductor. Si era electrónico acá, necesariamente tenía que haber un transductor. Pero como esto es a modo de ejemplo, entonces podemos manipularlo, ¿verdad? Entonces, o podemos utilizarlo, ¿verdad? Entonces acá, fíjense, acá hay un lazo de control bien definido que mide caudal y manipula caudal sobre la misma cañería. ¿Se entiende? Ahora vamos al siguiente lazo. Fíjense, este tiene 9, 9, 9, 9, ¿sí? Entonces acá vemos que hay un lazo de control, ¿verdad? Y hay un instrumento acá discreto, te dice que es P, la variable medida, que sí que es presión, y te dice, te etiqueta como PT9, un transmisor de presión, y no te ponen una rayita que sí que está en el campo, o sea, en el campo, en el área de proceso, o sea, la cañería pues, está en el área de proceso, no está en el área administrativo, ni no está ni en la caseta con aire acondicionado. Por eso te está indicando así, ¿sí? Entonces transmite señal neumática y a este controlador, ¿verdad? Esta es la simbología antigua, ¿verdad? Como si fuera tres instrumentos, pero en realidad esto es uno solo, ¿verdad? PC es controlador de presión, PR es registrador de presión y PS es un switch de presión y encima ahora te pone un globito acá, te dice PAH. PAH es, si es un switch, quiere decir que si la presión aumenta, va a sonar esta alarma. Por eso te dice PAH, High de Alarm. ¿Se entiende? Pueden buscar en aquella tablita, está eso, ¿verdad? Cuando está etiquetado así. Es bastante explícito esto, así. Porque si, imagínense si era uno solo, iba a ser un poco complicado acá saber qué es lo que está haciendo este controlador. Así. Entonces, el controlador sabemos que tiene su set point. Su set point, por decir, tiene esto a 10 kilos por centímetro cuadrado. Si esto está a menor de 10 kilos, entonces quiere decir que puede enviar una señal para, en este caso, abrir más o cerrar más o va a manipular sobre esta válvula. Lógicamente tenemos una válvula codo manual. Fíjate que esta válvula codo manual no interviene en este lazo de control. Está para cerrar acá seguramente,
¿verdad? Y bueno, se va a ir por acá o alguna cosa. Entonces, el segundo lazo de control que interpretamos acá. Después, vemos acá una válvula manual también, ¿verdad? Vemos un medidor de temperatura. Este, por lo que vimos, es una simbología de qué es. Es un tubo capilar, ¿sí? Un tubo capilar, por lo visto que acá este es bastante caliente en esta zona, entonces se extiende a través del tubo capilar y se pone un indicador de temperatura acá, ¿sí? Después buscamos acá, acá también hay un lazo de control, fíjese 5, 5, 5, 5, ¿verdad? Y bueno, ¿qué es lo que se está haciendo acá? Y se está controlando el nivel de agua, de la mezcla que hay acá en este tanque, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un transmisor de nivel acá, envía la señal a este controlador registrador, este a su vez compara con un set point y envía señal a este elemento final de control, ¿sí? Entonces tenemos acá esto que parece una telaraña de círculos y rayitas, ¿verdad? Vamos entendiendo e interpretando así. Acá también hay otro lazo más de control. Fíjense, acá hay 2, 2, 2, 2, ¿verdad? Acá tenemos un lazo de control. Y acá, después de la mezcla de agua y agua caliente y agua fría, fíjense acá en un mezcladorcito acá, ¿verdad? Después se pone, ¿verdad?, un medidor de temperatura. Y ese medidor de temperatura lógicamente envía la señal a este controlador, registrador, y también fíjese acá hay un switch de temperatura, o sea, quiere decir que bajo ciertos parámetros, a lo mejor, si el set point, la temperatura supera al set point, suena esta alarma, ¿verdad? Nada más que te indica acá que hay está etiquetado como que hay una alarma acá, ¿sí? Entonces, este controlador va a comparar con su set point y va a enviar una señal neumática, ¿verdad?, a este elemento final de control. Fíjense, la válvula VT es válvula de temperatura, ¿verdad? Siempre está refiriendo las válvulas. Acá vamos a ver un poco, fíjense, válvula de flujo. ¿Por qué? Porque mide acá flujo. Acá, válvula de nivel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá se está midiendo nivel. Vamos a mirar un poco acá. Fíjense acá también, válvula de presión, porque se está midiendo presión en este punto. Y fíjense que hay acá, entonces encontramos en este proceso 4 lazos de control, ¿sí? 4 lazos de control encontramos. Y después hay instrumentos discretos, o sea, instrumentos individuales como esta válvula de manual, esta válvula manual, ¿sí? Esta válvula manual. Acá hay otra también. Este también. Y así. Bueno, ¿hay alguna consulta al respecto? ¿Se entendió? ¿O no se entendió nada? Fíjense que esto es mero ejemplo, ¿verdad? O sea, uno puede cambiar, ¿verdad? Lógicamente esto puede, la señal de comunicación de los instrumentos, por ejemplo, se puede cambiar perfectamente. Ahí en vez de transmisión neumática va a ser una transmisión electrónica, ¿verdad? Pero a modo de ejemplo sirve esto, a modo de identificar variables medidas, variables manipuladas, cuántos lazos de control hay, para interpretar qué te dicen los controladores, qué función desempeñan los controladores, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Preguntas, consultas? ¿Estamos bien? Bueno, avancemos entonces. Entonces, esto vimos también como un lazo neumático y ahora vamos a mirar un poco el capítulo de diagramas de lazos. Vamos a mirar un poco el capítulo 5 y
Bueno, de acuerdo a lo que vimos, vamos a ver un poco si nuestra definición acá cumple con lo que vimos. Lo que vimos recién es un diagrama de lazo. Dice, los diagramas de lazo proveen información específica acerca de cómo los instrumentos y equipos están conectados. Exactamente. ¿Sabes? Ahí vimos, por ejemplo, cómo tal instrumento con otro instrumento están conectados, ¿sí? En el ejemplo anterior. ¿Sabes? Esta definición cumple perfectamente con lo que vimos. Dice, provee una visión más detallada de un lazo de instrumentos de proceso. ¿Sí? ¿Cierto? Permite una mejor comprensión de la operación del lazo. También habilita a identificar las conexiones entre los dispositivos, la acción de los componentes y los caminos de comunicación. También. O sea, nosotros sabemos perfectamente dónde está entrando la cañería de proceso, qué se está haciendo, qué se está controlando, la definición, o sea, pudimos identificar las variables medidas, las variables manipuladas, etcétera, etcétera. Aparte de eso te dice información contenida en el lazo de control. Dice información de conexiones eléctricas, cañería asociada, interconexiones de punto a punto. Indica cualquier interrelación a otros lazos de control, a otros lazos de instrumentación, perdón. Eso es como el ejemplo que vimos, ¿verdad? Un lazo de control como depende de otro lazo de control, ¿sí? A eso se refiere. La fuente de energía, ¿verdad? Alimentación eléctrica, provisión de aire, provisión de fluido hidráulico, etcétera, etcétera. Bueno, entonces nuestro diagrama de lazo tiene que proveernos toda la información respecto a los instrumentos y respecto a los controles que se suceden en un proceso X determinado, ¿sí? Bueno, entonces vamos a identificar un poco las secciones de un diagrama de lazo y la información encontrada en cada sección. Podemos encontrar más detallado todavía lo que vimos recientemente en el ejemplo. Entonces vamos a ir un poco al conjunto y después vamos a venir a lo particular. En un lazo neumático, por ejemplo, está el área de proceso de campo, ¿sí? Y este es un diagrama detallado, ¿verdad? Donde, fíjense, ¿por qué se llama área de proceso de campo? Y fíjense qué es lo que hay acá. Está la cañería en sí, está los instrumentos montados por la cañería, está la válvula, el actuador, ¿verdad? Inclusive que en este caso una señal neumática, ¿verdad? ¿Sí? Por la convención que vimos la clase pasada. Pero esto, si esto es tiene 3 rayitas acá, una rayita punteada, que es la internacional, entonces puede convertirse en una señal electrónica. O sea, te provee información específica de qué rango de señal envía, ¿verdad? Este envía de 3 a 15 PSI. ¿Qué significa 3 a 15 PSI? Quiere decir que cuando envía 3 PSI, quiere decir que envía su mínimo de caudal, que uno define en el instrumento. Y cuando envía 15 PSI, quiere decir que el máximo caudal que puede pasar por esta cañería. Eso es lo que se está significando. Es una relación y una asignación. Y valores intermedios, por decirte, no sé, yo qué sé, no sé, 10 PSI o 9 PSI. Quiere decir que está 50% del caudal que pasa por acá, está pasando. El tema es que el controlador, ¿verdad? No puede entender, vamos a decirle, que acá, ¿cuál es la forma? ¿Cómo le puedo explicar de una mejor manera? O sea, el controlador pues, tiene su señal, su código de entendimiento, ya sea neumática o electrónica, o cualquier otra forma de comunicación. Entonces,
tiene que recibir señal electrónica o neumática. En este caso es neumática, ¿verdad? Y tiene que enviar otra vez su salida, su entrada y su salida tiene que ser de el mismo tipo de señal, ¿verdad? Por eso es que acá la señal neumática está en su rango. Si fuese señal electrónica, de acuerdo a lo que vimos en la clase pasada y de acuerdo al test que ustedes respondieron, ¿no? Si es de 4 a 20 miliamperes, entonces estamos hablando de señal electrónica, ¿sí? ¿Entienden? Entonces, digamos, las partes de un diagrama de lazo, diagrama de instrumentación, perdón, es el área de proceso, también el área de empalme, también se le dice, si esto está demasiado lejos del controlador, también se suele utilizar cajas de empalme, ¿verdad? También en la parte de entrada, hay digamos, la entrada al controlador, está lo que se llama detrás del panel, ¿verdad? Entonces, no todo entra por frente del controlador, sino las señales vienen por atrás, generalmente, y lo que te muestra, digamos, el controlador es un display frontal, ¿verdad? Si tiene un display. O si es ciego, bueno, como los PLC, ¿verdad? Que interactúan a través de una computadora para poder mostrarte qué es lo que está haciendo. Entonces tienen 4 áreas posibles y está el panel frontal, ¿verdad? Entonces tiene el área de proceso de campo, el área de empalme de campo, el área detrás del panel por donde entran y salen las conexiones, ya sean neumáticas y, digamos, electrónicas, y está la parte frontal al panel. Entonces es así como se detalla, digamos, en forma detallada esto que está acá, ¿verdad? Cada sección va explicando acá. Bueno, este sería un controlador, un display compartido. Fíjense acá, ¿verdad? Que tiene una alimentación, ¿sí? Y tiene una entrada donde entra el input, ¿verdad? Y tiene una salida, ¿verdad? Entonces acá te muestra como unos teclados para que vos le puedas introducir valores o parámetros, ¿verdad? Como set point u otros parámetros que vos puedas definir, ¿verdad? Y este es el display, ¿verdad? Este es la pantallita que te muestra visualmente en valores lo que vos estás midiendo, ¿verdad? Si es, en este caso, era un controlador de peso, ¿verdad? Entonces te va mostrando la variable medida, la variable manipulada, el set point. O sea, vos puedes configurar, por ejemplo, yo qué sé, por 30 segundos te muestre la variable medida, por otros 30 segundos te muestre la variable manipulada o la apertura, en ese momento la variable manipulada, y por otros 30 segundos te muestre el set point y otros parámetros más que vos puedas tener, ¿verdad? Entonces acá tiene su apagado, su encendido, tiene su botón de hongo de parada de emergencia, tiene su encendido, creo que era este, etcétera, etcétera. Y tiene su llave, fíjense acá. Fíjense, eso es lo que yo les mencionaba. ¿Se acuerdan cuando yo les mencioné que este es un display normalmente accesible al operador, ¿cierto? Entonces, ¿a qué yo no puedo acceder acá? Y yo no puedo acceder, esto adentro tiene una placa electrónica. Entonces, para que yo pueda acceder a la placa electrónica, puedo acceder, pero es inaccesible al operador. Yo tengo otra vez sus llaves, 2 llaves lo tiene este, acá y acá. Y al mismo tiempo tengo que desllavear y ahí recién yo puedo acceder a la placa electrónica. Y todo eso también se puede poner, se puede especificar en un diagrama de enlace. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Que esa matriz de simbología que habíamos visto, ¿verdad?
Entonces, frontal al panel, accesible, pero yo digamos, a la placa electrónica no puedo acceder normalmente, es inaccesible al operador. ¿Ok? No sé si hay una consulta. ¿Estamos bien? Vamos bien, profe. ¿Se están entendiendo? Pueden pararme nomás sin problema y repetimos algunas cosas y cosas así. Sin ningún problema vamos a repetir. Bueno, entonces pasamos al siguiente. Acá hay otro ejemplo, fíjense. Por ejemplo, es un enorme estanque, ¿verdad? Imagínense un tanque que tenga un diámetro de 10 metros, ¿sí? O un diámetro de 8 metros por 5 de altura, ¿verdad? Entonces, acá en este punto más bajo estamos teniendo un medidor, ¿verdad? Un sensor de nivel, ¿sí? Y a la vez, en especial, ¿verdad? Es digamos, un sensor inteligente se le llamaba. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de medir, transmitir y controlar a la vez al elemento final de control. Que acá vemos, ¿verdad? Acá está esta válvula de pistón y acá está la cañería de descarga. Este pistón neumático está comunicado con una válvula mariposa acá, una válvula mariposa horizontal, que cuando sale el émbolo del pistón, gira acá el eje de la válvula mariposa, entonces puede regular. Entonces, puse acá como ejemplo, como que cumple 3 funciones, y a la vez un sensor y un controlador que directamente controla, no es que envía una señal nuevamente al pistón neumático, sino que él tiene, fíjense acá, viene, le entra, tiene una placa electrónica y a la vez tiene un transductor también incorporado que traduce la información, que no es que él recibe, porque él mismo está comunicado, el sensor, el cabezal del sensor está comunicado. Entonces, digamos que es un posicionador inteligente, ¿verdad? Que mide, ¿verdad? Actúa de sensor y actúa de controlador, para hacer en forma resumida, vamos a decir. No sé si me explico, ¿verdad? Porque lo normal pues, es que acá vos tenga un sensor, ese sensor transmita a un controlador y ese controlador transmita otra vez a un transductor y ese transductor recién comanda este pistón neumático. Más o menos de 3 en 1, ¿verdad? Actúa de transmisor, ¿sí? Porque después es capaz de enviar una señal a un computador. Es como un posicionador, un controlador de válvulas, de posiciones de carreras de pistón neumático, ¿verdad? Entonces, es como 3 en 1 o 2 en 1, ¿verdad? Entonces, por eso le puse como un ejemplo, vamos a decir. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Más o menos. Bueno, vamos a ir avanzando. Bueno, la misma cosa nosotros podemos tener en lazos electrónicos. Acá está mi enlace electrónico. Acá está. La misma cosa yo puedo tener. Vamos a suponer que yo ese lazo neumático convierta en un lazo electrónico. Y en un lazo electrónico, primero que la señal ya es diferente. Es 4 a 20 miliamperes, ¿verdad? Y un cable que tiene un positivo y un negativo. Este OA, lo que está acá, significa que el cable está mallado, o sea, que está recubierto, no es un cable desnudo. Entonces, este cable envía una señal, se va y entra al controlador. Entonces, tiene una entrada este controlador. Tiene un punto, se le dice así, ¿sí? Y nuevamente para enviar señal necesita una salida, que es el 15
16 que está marcado acá. Y es un solo cable, ¿verdad? No es que esta rayita es un cable y esta rayita. Este es un solo cable, ¿verdad? La forma detallada de señalización no me está indicando acá. Y envía a qué cosa? A este traductor FI, ¿verdad? Traductor de señal eléctrica a neumática. Y fíjense que a partir del traductor ya le llega la señal a esta válvula diafragma, una señal neumática, ¿verdad? De 3 a 15 PSI. ¿Sí? El mismo proceso, el mismo ejemplo para no confundir, ¿verdad? Uno presentado en señal neumática y otro presentado en señal electrónica. Fíjense, tenemos también el área de proceso de campo, si hay para empalme, si es demasiado lejos, área detrás del panel, ¿verdad? Por donde le entra el controlador, que recién vimos por donde le entra, ¿sí? Y área frontal de manera. Esta es la forma más detallada que uno recibe, ¿verdad? Cuando va a hacer un proyecto, cuando va a montar especialmente este tipo de cosas, este tipo de información es súper útil, ¿verdad? Bueno, entonces como el lazo neumático también tenemos acá, fíjense, acá ¿qué hay? ¿Qué tenemos? Tenemos el rango de señal, ¿verdad? 4 miliamperes implica que acá está pasando 5 litros por minuto. Y cuando envía 20 miliamperes, quiere decir que acá está pasando el caudal máximo. Vamos a poner el caudal máximo, o sea, 20 litros por minuto. Entonces, cuando pase 20 litros por minuto, acá va a enviar 20 miliamperes. Cuando pase 5 litros por minuto, acá va a enviar 4 miliamperes este transmisor. ¿Se entiende? ¿Sí? No sé si hay una consulta. Entonces, la misma cosa que mencionamos en el lazo neumático también acá, que es lo que más se usa, ¿verdad? El lazo electrónico, ¿verdad? Este tipo de lazo es lo que más se utiliza, ¿verdad? Y como en cualquier plano, que también le detallé ahí en la presentación, tiene un área de notas, ¿verdad? Tiene un área de referencia y tiene un área el plano en sí, tiene una etiqueta, una carátula, vamos a decir, donde indica qué cosa, el número del lazo, la descripción, quién dibujó, quién aprobó, quién chequeó, a qué industria corresponde, etcétera, su número de dibujo, las revisiones, tiene un área de revisiones. Todo eso es la literatura que está marcado acá más arriba o más abajo, creo. Acá. Fíjense, no, más arriba. Acá. Esto que están acá está bien explícito, ¿verdad? ¿Qué significa cada uno? Creo que no sé si se entiende, se amerita mayor explicación, vamos a explicar, ¿verdad? Pero lo fundamental de este capítulo es esto, ¿verdad? Esta es la forma más detallada de un diagrama de instrumentación. ¿Se entiende? Alguien preguntó también al comienzo cómo es un controlador neumático. Por acá hay una foto de un controlador neumático. Este es un controlador neumático. Fíjense, el set point se enmarcaba por este tiene dos agujas, uno rojo y uno que te indica la lectura normal, vamos a decirle. El rojo es lo que vos le pones, le posicionás donde vos querés. En este caso está expresado todo en porcentaje. La variable medida y la variable, en este caso la variable medida nomás tiene esa es la limitación de este tipo de controlador. Y fíjense que tiene un input y tiene un output, o sea, tiene una entrada y una salida, ¿verdad? Una entrada para recibir información, una salida para enviar información o para posicionar al pistón neumático.
Y como, vamos a decirle, el controlador en neumático necesita como la fuente de poder, ¿verdad? Tiene que entrarle aire comprimido para poder funcionar, ¿verdad? Si no. Y en el 2005, o sea, que esta foto de una fábrica, fíjense, hasta el 2005 se utilizaba todavía, digamos, en nuestra fábrica acá, ¿verdad? Hoy en día yo creo que ya no va a existir más esto, ¿verdad? No sé quién que preguntó de un controlador neumático. Bueno, este es un controlador neumático. Yo era, profe. Sí, así es. Y Prefiero. como ves, es bastante limitado. Apenas un lazo de control puede hacer, ¿verdad? O sea, hoy en día uno tiene todo integrado, ya son todos multilazos, ya cambió bastante, ¿verdad? Pero esto se usaba mucho en los años 90, en los años 80, se seguía utilizando a principios de, del 2000, ¿verdad? Existía todavía. Y las fábricas viejas, me imagino que si no se ayornaron, siguen teniendo, ¿verdad? Pero difícilmente primero que no es tan efectivo, ¿verdad? Y segundo que hay mucho más, la tecnología avanzó muchísimo, ¿verdad? Así es. Bueno, ¿qué más de este capítulo? Bueno, este ya interpretamos al inicio, ¿verdad? Así que hasta acá lo que es, con esto entonces nosotros ya dimos la simbología, acabamos de interpretar, ya sabemos interpretar todo lo que es diagrama de lazo, vimos el detalle de un diagrama de instrumentación, ¿verdad? Más bien es muy útil este tipo de instrumentación, es muy útil cuando uno va a montar una planta, ¿verdad? A mí me ayudó, yo participé en un montaje de una planta hace 10 años justamente, y a mí me ayudó muchísimo esto. Sin mentirle, era como 5 biblioratos de esto, ¿verdad? ¿Verdad? Y todo, vos iba a montar la instrumentación de una parte del proceso y agarrar ese bibliorato y con este, como tu biblia, te va uno a uno y le vas indicando al instrumentista, bueno, este tiene que ir acá, este tiene que ir allá, este allá, la conexión, etcétera, etcétera. En un proyecto grande, estas cosas es fundamental. Si no trabaja ciega, ¿verdad? Es así. Es la experiencia que uno puede transmitirle un poco, ¿verdad? Y bueno, no sé si hay preguntas, consultas. Este curso sabe demasiado inteligente, no pregunta luego o no se entendió nada. Bueno, les escucho yo ahora, ya demasiado ya hablé. Preguntas. Bueno, nosotros probablemente vamos a dar una clase más y ahí llegaríamos a mitad del curso, ¿verdad? Antes del primer parcial que habían dicho el 29, el lunes 29 habían dicho, ¿verdad? Sí, profe. Pero, profe, la semana que viene es suspensión de clase ya. Suspensión de clase. Ya Hoy, no vamos a dar más. hoy es nuestra última clase. A la pues. Y bueno, no hay problema. Lo único que sí es así, para el segundo parcial es más contenido, ¿verdad? Yo no tengo ningún inconveniente, ¿verdad? Pero le digo que para el segundo parcial es mayor contenido, ¿verdad? Entonces, es un poco la dificultad para trasladar el problema más adelante. Pero igual, ¿y hasta cuándo es la suspensión de clase? Hasta el 30, martes 30, martes santo, al día siguiente. Porque el miércoles ya es feriado. Eso es por la resolución, ¿verdad? Que salió en estos días, ayer. O así nomás lo estaba planificado que en el periodo de parcial se suspendían las clases.
Estaba lo planificado así. Así lo estaba planificado. Bueno, Sí. Profe, de la modalidad del examen lo que te queríamos hablar, no sé si te habló sí. Luis, mi ingeniero Luis No, la Centurión. verdad es que no me habló todavía. Decime nomás. Sí, porque ayer estábamos hablando cómo salió el comunicado del presidente y todas esas cosas. Sí. Queríamos saber si no podíamos rendir esta materia también virtual. La Ah, única materia que sobra es esta materia, después toditos ya están en virtual. ah, a la pucha, yo soy la oveja negra. Entonces. Y bueno, vamos, déjame voy a hablar un poco con Luis y después no te quiero decir ya, responder ya algo, pero déjame voy a hablar un poco mañana con él y después te respondo, ¿verdad? Pero bueno, si hay que rendir virtual, bueno, vamos a hacerlo. ¿Qué vamos a hacer? Si no se puede, vamos a tener que... Yo no es que sea terco y nada por el estilo y me cierro a eso, ¿verdad? Solamente que veía como mejor alternativa a rendir presencial, ¿verdad? O sea, yo mismo habíamos hablado con Luis, en una clase están 9 personas y en otra clase 9, creo que son 18, ¿verdad? Hacemos una matriz de 3 por 3 y van a estar tranquilamente a 4 metros de distancia uno del otro, ¿verdad? En una clase yo atiendo y en la otra clase atiende el ayudante, ¿verdad? Y con todos los protocolos. Eso es lo que estaba pensando y eso es lo que le transmitía en algún momento, ¿verdad? Pero bueno, si no se puede, eso ya es categórico que no se puede o es, ¿cómo es el tema? Ah, ya, ya. Y bueno, lo más probable entonces virtual, ¿verdad? Bueno, veremos entonces cómo hacemos entonces. Ok, sin problema. Voy a hablar con él y bueno, si hay que hacer virtual, bueno, vamos a hacerlo, sin problema. Gracias, ¿Estamos? profe. Sí, gracias. Ahora vamos a conversar nomás porque, o sea que, imagínense que salga un problema. No va a hacerse